El moderador de esta jornada, el doctor Raúl Hervis. Doctor Hervis. Doctor Hervis, adelante. Minutos. Felicito a la sociedad, a Paola, por la organización de este evento y lo oportuno de los temas y del temario a propósito de una semana de conmemoración del Día de la Mujer. A ver, las 4 charlas son muy, muy interesantes. Vamos a comenzar con Amparo Amoroso. Ella es endocrinóloga que se formó en la Universidad de Guayaquil, con maestría en la Cayetano Heredia, una universidad muy prestigiosa. También hizo un posgrado de nutrición en la Universidad de Navarra. Y ella trabaja en Riobamba, ¿no? El tema interesante, muy actual también, es cuándo solicitar mediciones de vitamina D, de vitamina D y cómo vigilarlo. Y para introducirla, para que Amparo, por favor, te comienzo lanzando una pregunta antes de que des la charla. ¿Debe seguirse llamando vitamina D u hormona D? Hormona D. Sí, muy buenas tardes con todos y con aquellos que están virtualmente. Muchas gracias a la sociedad por la invitación y felicitaciones también por este evento que lo han hecho. El tema que me han designado es ¿cuándo solicitar mediciones de vitamina D y cómo vigilarlo? Bueno, a manera de introducción, la deficiencia de vitamina D, a pesar de ser de alta prevalencia a nivel mundial, ha sufrido en los últimos años un empuje en la investigación y en la práctica clínica. Se ha comprobado su papel de hormona en varios procesos enzimáticos, metabólicos, fisiológicos, fisiopatológicos relacionados con muchos órganos y sistemas del organismo. Esta forma parte del sistema endocrino de la vitamina D, siendo importante en la homeostasis ósea y de calcio. Bueno, la historia de la vitamina D es tan larga que inicia a nivel desde el año 1645, en donde por primera vez ya se describe el cuadro clínico de raquitismo. Pero bueno, ha sufrido una serie de evoluciones y actualmente en el siglo pasado y actualmente en 1970, quizás lo más importante es la identificación del metabolito 1,25, el otro las funciones no calcémicas y actualmente la vitamina en diferentes enfermedades y sus relaciones. La prevalencia a nivel mundial, como ustedes pueden ver, es bastante alta. Mientras más alto está del nivel, la latitud 35 o 40, nosotros tenemos mayor prevalencia de deficiencia de vitamina D. En el nivel ecuatorial, a pesar de que nosotros tenemos una buena cantidad de sol, también hay una deficiencia de vitamina D, que lo veremos posteriormente cuáles son las causas. La distribución mundial en personas saludables y con coronavirus, vemos en el cuadro A cómo es la deficiencia, es mucho menor que cuando tuvimos coronavirus en el año 2019-2020. Pero también se hace una comparación de los requerimientos de vitamina D y observamos, por ejemplo, en la ingesta de los japoneses, cómo desde el 2005 al 2020 van cambiando las dosis de requerimiento. Es así que en el 2005 se requería 5 microgramos día o 200 unidades de vitamina D y en 2020 ya era mucho más alto, 8.5 microgramos día, que equivale a 340 unidades. En cuanto a la referencia de la ingesta en Estados Unidos y Canadá, se dice que de 9 a 70 años debe ser de 15 microgramos día o de 600, lo que refieren, y mayor de 70 tienen que ser de 20 microgramos. Es así que, por ejemplo, en Canadá ya es una ley que en todos los alimentos tienen que incorporar la vitamina D.
Pues, ¿qué es la vitamina D? La vitamina D es una vitamina liposoluble de estructura molecular esteroidea que ya está involucrado en el sistema endocrino y que regula e interviene en la absorción de calcio y de fósforo. Pero su actividad básicamente viene determinada por los receptores de la vitamina D denominados BDR. Estos intervienen en muchos procesos de síntesis y liberación de hormonas, regulación, funcionalidad del sistema inmune o de procesos de proliferación y diferenciación. Pero es importante mantener unos valores óptimos, que posteriormente los diremos cuál. Para conocer el metabolismo, sabemos que el 80 al 90% viene de la radiación solar por los ultravioletas tipo B, que se sintetizan en la piel a través de las 7-dehidrocolesterol, se forma la pre-D3 y luego la vitamina D3 del colicalciferol, que es una prohormona junto a la vitamina D2, que también es otra prohormona. Y se realiza una serie de síntesis junto a la proteína ligadora de la vitamina D y a las hidroxilasas, y a nivel de hígado ya se forma el calciferiol, que es el 25-hidroxivitamina D, que es un biomarcador sérico, también denominado una prohormona. Esto, a través de otra hidrolización a nivel de riñones, ya se forma el calcitriol. El calcitriol, junto con estos receptores de la vitamina D, van y actúan a nivel de otros sistemas, ya sea intestinal, huesos, cardíaco, páncreas. ¿Cuáles son las diferentes formas de vitamina D y cuál es la fisiológica? Vamos a hacer una diferenciación entre la vitamina D2 y D3. La D2 es la que tiene menor actividad, mientras que el colicalciferol o vitamina D3 tiene mucha mayor actividad. La otra tiene menor vida media, la D2, tiene menor tasa de conversión en el metabolito activo, y el metabolito activo es de menos potente en una proporción que se desactiva al pasar por el riñón. Esta vitamina D2 es de origen vegetal, mientras que la vitamina D3 principalmente es de origen animal. Esta tiene una mayor vida en el organismo, se convierte fácilmente en D2 a la forma activa de vitamina 1,25-hidroxivitamina. ¿Cuáles son los órganos diana y las acciones de la vitamina D? Ya habíamos dicho que los receptores de vitamina D son muy importantes en la mayoría de tejidos y células del organismo, que da lugar a una amplia gama de efectos biológicos de la 1-alfa-25-hidroxidasa. Esta actúa a nivel de homeostasis mineral ósea, en la disminución de proliferación de células neoplásicas, en el aumento de la reabsorción de calcio, disminución de síntesis de 1,25-hidroxi-D3, el diabetes y síndrome metabólico, aumenta la reabsorción de insulina, hay una regulación del sistema inmune, disminuye la secreción de PTH, disminuye la síntesis de vitamina D3, la resistencia muscular está también afectada, es por eso, como hablaban sobre la sarcopenia o debilidad muscular, y hay una regulación del sistema cardiovascular y de la presión arterial. Los efectos de la deficiencia subclínica de la vitamina D y los posibles efectos sinérgicos también con micronutrientes o antioxidantes, y también queda mucho por estudiar en cuanto a los mecanismos epigenéticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ustedes lo miran, este cuadro, prácticamente la vitamina D afecta a toda la economía del cuerpo humano. Pero básicamente las causas más importantes son el sol, la cantidad de melanina, la latitud alta que les mencioné, el invierno, la polución de aire, medicamentos y suplementos que nosotros los utilizamos con mucha frecuencia, por ejemplo en endocrino, los glucocorticoides, las estatinas que se están utilizando mucho, los antiepilépticos, los antifúngicos, los antirretrovirales, los quimioterápicos, los agonistas de receptores H2, el Orlistat, la hidroxicloroquina, son medicamentos que inhiben la producción de la vitamina D. También en la falla hepática, en la falla renal, en la obesidad,
en la mala absorción de intestinos, sobre todo en lo que es la cirugía bariátrica y en osteoporosis. También se ha asociado factores de riesgo COVID-19, problemas alérgicos, autoinmunes, sobre todo la esclerosis múltiple, enfermedades de piel. La clínica. La mayoría de los pacientes con deficiencia de vitamina D son asintomáticos. Sin embargo, cuando hay una deficiencia crónica leve de vitamina D, puede conducir a una hipocalcemia crónica y a un hiperparatiroidismo que contribuye a un riesgo de osteoporosis, caídas y fracturas, especialmente en la edad avanzada. En aquellos pacientes que hay una deficiencia prolongada, grave de vitamina D, ya hay otro tipo de síntomas que se están asociados al hiperparatiroidismo secundario, como dolor óseo, como artralgias, mialgias, fatiga, fasciculaciones y debilidad. Estas dan como consecuencia las fracturas por fragilidad que pueden ser por una deficiencia crónica y provocar osteoporosis. ¿Cuál es el diagnóstico? La medición de la concentración total del 25-hidroxivitamina D es el circulante que constituye el biomarcador fiable del estatus nutricional del sistema endocrino de vitamina D. Esta ya es empleada por muchas autoridades, tanto americanas, tanto europeas, pero a pesar de ello, todavía sigue siendo motivo de debate en qué niveles tenemos que ver la deficiencia de ellos. En los pacientes en los que se ha diagnosticado una deficiencia de vitamina D, es importante evaluar la existencia de hiperparatiroidismo secundario y se comprobará los niveles de la hormona paratiroide y de calcio sérico. El diagnóstico, ustedes pueden mirar en esta gráfica cómo diferentes asociaciones americanas, europeas, del Reino Unido, de osteoporosis, de medicina, geriátricas, todos ellos intervienen esto y cada uno tiene diferentes niveles de deficiencia de 25-hidroxivitamina, pero vemos que más o menos entre 20 y 30 hay tres asociaciones que los califican como suficiente, los otros como deficientes e insuficientes, pero la que quizás más homogeneidad hay es los niveles de 30 a 50 en las que vemos que en casi todos hay una suficiencia de vitamina D. Aquí vemos otro gráfico, aquí la Unión Holandesa, la Australiana, la Sociedad de Endocrino, el Consejo de Vitamina D, más o menos todos llegan a un acuerdo mayor de 40, pero ¿cuánto? ¿Hasta cuánto? No sabemos. En el otro gráfico nos indica, todavía no existe un consenso sobre los niveles óptimos de 25-hidroxivitaminas D en el suero. El punto de consenso son 20 nanogramos por mililitro. ¿Cuáles son las recomendaciones de ingesta diaria de vitamina D y de suplemento de la deficiencia? De 18 a 70 años, de acuerdo a la recomendación del Instituto de Medicina, en todos, tanto de 1 a 18 años, de 18 a 70 y mayores de 70, es de 400 unidades, mientras que la Sociedad Clínica de Endocrinología ella le hace una diferenciación y vemos que de 18 a 70 años ellos recomiendan de 600 a 1000 unidades y en mayores de 70 recomiendan 1500 a 2000. Y en aquellas personas que tienen anormalidades de la vitamina D o en aquellos que están utilizando los medicamentos que incrementan el catabolismo de la vitamina D, en cambio es de 6000 a 10000. La recomendación, en cambio, del tratamiento en la deficiencia de vitamina D en las personas de 18 a 70 años es de 6000 unidades diarias o 50000 semanal de vitamina D o durante 8 semanas.
hasta que lleguen a los 30 nanogramos por mililitro, manteniendo una terapia entre 1.500 y 2.000. Y en aquellos pacientes que tienen ya otros factores de riesgo que ya se mencionó, la dosis se debe incrementar de 2 a 3 veces más. Aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros para tratar a los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D? Primero, medidas generales y reconocer cuáles son los factores personales y cuáles son los factores externos. En la edad, obviamente, mientras más edad tenemos, la deficiencia es mucho mayor porque hay una captación mucho menor de vitamina D. En cuanto al tipo de piel, es importante, mientras más clara es la piel, usted necesita necesita menos vitamina D, pero necesita más fotoprotección o bloqueadores de mayor potencia. Mientras la piel va cambiando, se va oscureciendo, nosotros necesitamos mayor cantidad de vitamina D y la fotoprotección tiene que ser mucho menor. Sabemos que la exposición solar es del 80 al 90% lo que nos da de vitamina D. Pero, ¿a qué hora nosotros tenemos que tomar el sol? Bueno, depende de dónde esté, pero sobre la latitud de 35 a 40 norte, en invierno no hay perpendicular, sino es oblicuo la caída del sol, por lo cual es más recomendable que se tome el sol a mediodía. Igual también, y se recomienda de 10 a 20 minutos diarios. En cambio, en el Ecuador, que es más perpendicular, se recomienda un poco menos de tiempo de exposición al sol, de unos 20 minutos. De igual manera, también depende al tipo de piel. Bueno, nosotros somos más morenitos y requerimos un poco más de exposición al sol. En los meses de verano, en las zonas que tienen inviernos bien intensos, allí se baja al 20%, tienen una deficiencia muy importante. Por eso la recuperación se da en los meses de verano y en los meses de primavera son donde deben estar mayor exposición, hasta unos 15 o 20 minutos, eso es importante. La hora también había mencionado, cuando nosotros tomamos el sol a las 9 de la mañana o tomamos a las 3 de la tarde, nosotros tenemos que tener más tiempo de exposición y se recomiendan aproximadamente 30 minutos, porque ahí hay menor radiación. En las cirugías bariátricas también tenemos una buena deficiencia de vitamina D. Ya se mencionó que tenemos que duplicar o triplicar la cantidad de unidades. La parte cultural juega un rol importante. Nosotros vemos que los Emiratos, todos los países musulmanes, ellos no están sobre la latitud 35, más bien tienen una buena cantidad de sol, pero en cambio el vestuario de ellos es mucho más estricto, prácticamente solo se les miran los ojos y ellos no reciben el sol, por lo cual también hay una buena deficiencia de vitamina D. La exposición, como le ven en el cuadro superior, una exposición muy prolongada produce quemaduras y tampoco es beneficioso. El otro medidas generales son la alimentación y las fuentes naturales de vitamina D. Las más importantes está dado en el aceite de hígado, está dado en el salmón fresco y en el salmón que está enlatado, son los que más vitamina contienen, de vitamina D3. Mientras que los champiñones, ya sean frescos o ya sean secos, ellos contienen más vitamina D2. Hay otros alimentos, por ejemplo, los cereales fortificados, hay las cabas, hay la leche de soya, el jamón, los embutidos, el huevo, que también tienen vitamina D. ¿Cuál es la equivalencia que nosotros tenemos que recordar? Un miligramo o microgramo de vitamina D es igual a 40 unidades internacionales y una unidad internacional de vitamina D es 0.025 de vitamina D o colecalciferol.
De aquí en adelante yo voy a tomar más en cuenta las recomendaciones que nos da el último consenso que está publicado en el año 2021 por la Sociedad de Osteoporosis, la Sociedad Española de Osteoporosis. Quizás es lo último que tenemos en consenso en cuanto al déficit de vitamina D. El nivel I, además, tiene un nivel de evidencia. ¿A quiénes nosotros tenemos que hacer el cribado de los pacientes para deficiencia o para detectar deficiencia de vitamina D? Todas aquellas personas con factores de riesgo de hipovitaminosas y en personas que tienen debilidad muscular o tienen riesgo de caídas. Básicamente esas son las personas que nosotros tenemos que hacerlo, porque si hacemos a todas las personas, a toda la población, representa excesivo gasto, un costo. La siguiente, para conseguir los beneficios de salud ósea que aporta la vitamina D, se recomienda mantener concentraciones de 25-hidroxivitamina D entre 25 y 50 nanogramos por mililitro. En pacientes que tienen osteoporosis o riesgo de fractura, se deben tener entre 30 y 50 nanogramos por ml. Los requerimientos diarios en la alimentación. La ingesta diaria es de 800 unidades de vitamina D3 en la población general adulta y de 800 a 1000 unidades en mujeres posmenopáusicas y mayores de 50 años. En aquellos que tienen una ingesta dieta y o suplementos de 800 a 2000 de vitamina D en pacientes osteoporóticos, en fracturas o en ancianos que están institucionalizados. Utilizar el colecalciferol o el calcifediol para suplementar o tratar a los pacientes con déficit de vitamina de 25-hidroxivitamina D, reservando el calcitriol y alfa-calcidol solo para poblaciones especiales. Se debe valorar la dosis, el tipo de metabolito requerido en función a los niveles basales de 25-hidroxivitamina D, a la patología asociada y a las características del individuo. Se debe suplementar de manera indefinida a la población con riesgo de deficiencia y suplementar la vitamina D con dosis bajas, excepto cuando sea necesario una normalización rápida de las concentraciones de 25-hidroxivitamina D. En pacientes con una respuesta insuficiente tras una suplementación, se requiere o se sugiere aumentar la frecuencia de dosis o valorar un cambio de tipo de suplemento. Se recomienda que para tener una buena salud ósea, siempre acompañar la suplementación o el tratamiento con una ingesta adecuada de calcio de 1000 a 1200 miligramos día, preferentemente en los alimentos y además del ejercicio físico de moderada intensidad, especialmente en pacientes con osteoporosis o riesgo de sufrir caídas o fracturas. ¿Cuándo debemos monitorizar las concentraciones de 25-hidroxivitamina D? Para valorar la respuesta a la suplementación, se debe hacer cada 3 a 4 meses hasta alcanzar concentraciones adecuadas y posteriormente cada 6 o 12 meses, dependiendo de las condiciones clínicas. En aquellos pacientes en que nosotros damos calcifediol a dosis de 266 microgramos, se sugiere no realizar la determinación de los niveles de 25-hidroxivitamina D hasta pasado los 7 días desde la última toma, mientras que la del calciferol, esa la podemos hacer en cualquier momento. ¿Cuándo hacemos prevención del déficit de 25-hidroxivitamina D? En la población general se recomienda la exposición solar óptima y la nutrición adecuada, y en el caso de no ser suficiente, debe suplementarse con 800 unidades internacionales o 20 microgramos al día de colecalciferol o 25,000 unidades al mes o 625 microgramos cada mes.
En pacientes con osteoporosis o población de riesgo de déficit de vitamina D, se recomienda la suplementación de calciferol a 1000 o 2000 unidades al día, o 25 a 50 microgramos día, o el calcifediol de 8 a 12 microgramos. En pacientes obesos o con síndrome de mala absorción, cirugía bariátrica o tratados con fármacos que atacan el metabolismo, la dosis es 2 a 3 veces superiores a las habituales, esto es de 3000 a 6000 unidades día de calciferol, siendo preferible la administración de calcifediol hasta 12 microgramos al día o más, o en casos de mala absorción, como en algunos casos de cirugía bariátrica tipo bypass, ser necesario la administración de vitamina D tipo parenteral. Los derivados de la vitamina D ya se han venido diciendo, colecalciferol, calcifediol para patologías carenciales, pero no se diferencian ellos en la vida media, en la potencia para aumentar los niveles plasmáticos y la rapidez de acción. Sin embargo, son formas eficaces y seguras para la prevención y tratamiento del déficit de vitamina D en todas las poblaciones, con excepciones de algunas situaciones. El calcifediol tiene un tiempo de vida media más corta, es de 3 a 6 veces más potente y tiene mayor rapidez de acción. En pacientes con hepatopatía crónica, el tratamiento con fármacos se completa con la síntesis de 5-hidroxivitamina D o se presenta, hay que dar calcifediol. La dosis y la frecuencia dependerán de la severidad del déficit, de sus causas y la formulación del metabolito utilizado. En general, la vitamina D se ha observado que diferentes regímenes de dosificación tienen resultados similares. Aquí hay una pauta de suplementación recomendada de colecalciferol o calcifediol en pacientes con déficit y vemos que en una población general mayor de 25 nanogramos por decilitro o niveles de 25 hidroxi menos de 10, tenemos que dar mayor cantidad, mientras que de 10 a 25 se disminuye la cantidad más o menos a la mitad. Igual en osteoporosis es prácticamente igual como en aquellos que tienen menos de 10. Estas son las presentaciones que tenemos nosotros en nuestro medio. ¿Y cuáles son las claves que tenemos que tener pendientes de la vitamina D? Es un nutriente esencial y su deficiencia es muy común en una población general. Es una vitamina liposoluble, ya se ha dicho, pertenece al sistema endocrino de vitamina D, que actúa en el calcio y en varias enfermedades. Se produce en su mayor parte en la piel, por lo que la medida más eficiente para aumentar sus niveles es la adecuada exposición a la luz solar. Las determinaciones de 25-hidroxivitamina D deben realizarse en grupos de población de riesgo. Y en pacientes ancianos institucionalizados deben ser justificados los suplementos de vitamina D asociados a calcio. La Sociedad Endocrina de Osteoporosis dice, los niveles óptimos de 25-hidroxivitamina D recomendadas en la actualidad son ligeramente inferiores de 25 a 50 nanogramos por ml a los recomendados en el 2011, que eran de 30 a 75, mientras que los niveles de 25-hidroxi requeridos para otras poblaciones como osteoporosis son de 30 a 50, que sigue siendo igual en relación al consenso del 2011. Sin embargo, a pesar de esto, todavía no hay un consenso definitivo en todas las sociedades. Cuando la suplementación es necesaria, se recomienda el colecalciferol a dosis bajas y a una pauta diaria. La edad, el sexo puede influir y la prevención y o corrección o insuficiencia de la vitamina D con 800 a 1000 unidades día son seguras, al igual que 10 microgramos de calcifediol.
Debido a su potencial daño, no se debe dar dosis mayores administradas a largo plazo a regímenes intermitentes y no se recomienda la megadosis de 300 o 500 y 600,000 unidades, que hay algunas sociedades que lo recomiendan de manera anual. Concluyendo, ante las nuevas implicaciones atribuidas a la vitamina D y a la asociación con otras enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y la mortalidad, no es de extrañar que se haya defendido la medición de los niveles de vitamina D en la población general. Sin embargo, no existen datos experimentales que demuestren la viabilidad y la rentabilidad y estrategia de cribado en la población, y tampoco se ha comprobado la existencia de beneficios para la salud, por lo cual en la actualidad solo es aconsejable la medida de 25-hidroxivitamina D en los grupos de personas de alto riesgo. No disponemos de un nivel de corte definitivo a partir del cual la vitamina D podría ser la causa de varias enfermedades, ni evidencia que demuestre que la prescripción de vitamina D en diferentes dosis podría mejorar la evolución de estas enfermedades. Son necesarios más estudios epidemiológicos para determinar el papel real de la hipovitaminosis. Y aquí quiero compartirles un trabajo que nosotros en Riobamba lo hicimos junto con el doctor Nicolalde y el doctor Gervás Torres, el que fue publicado y presentado en el ENDO 2021, es la relación de deficiencia de vitamina D con diabetes, obesidad, patología tiroidea y dislipidemia. En esta tuvimos una población de 187 que fue hecho en 2 clínicas privadas, a todo paciente que tenía síntomas de deficiencia de vitamina D, y encontramos en la relación de acuerdo a sexo y deficiencia de vitamina D fueron estadísticamente significativos. En cambio, la relación de edad, BMI con déficit de vitamina D, encontramos también una P estadísticamente significativa, con una edad promedio de alrededor de los 55 años, un BMI de 27.44, y la deficiencia de vitamina D que lo encontramos estaba en 22.65 su promedio. No tuvimos relación de déficit de vitamina D con ninguna de las enfermedades de diabetes, tiroides, hipertensión, dislipidemia. No hubo una P estadísticamente significativa, pero sí vimos una deficiencia de vitamina D, calcio, patologías tiroideas y dislipidemia. Entonces concluimos que la deficiencia de vitamina D tiene mucho que ver con la edad y con el índice de masa corporal, y el calcio con tiroides y dislipidemia. Les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, doctora Amoroso. Es un tema que está muy entrando de moda, ¿no? Y creo que la primera cosa es cómo conceptuar claramente si es una vitamina que como un catalizador simplemente reacciones químicas y que no causa ningún problema el ingerirlo, porque en el imaginario está de que es una vitamina. Y todo el mundo, yo tomo vitamina B como tomo vitamina D. Entonces, en ese sentido era lo que te hice en la introducción, que si realmente debemos comenzar a hablar de hormona D, porque es un esteroide con todas las... Y se va descubriendo muchas de las acciones. Por ejemplo, sería interesante si tienes algún conocimiento, experiencia en el embarazo de vitamina D, que es tan importante, de hormona D. Mencionaste ya, y seguramente la siguiente charla va a enfocar un poco más en el manejo del cáncer, ¿no? Como coadyuvante esta hormona. Y algo también que estuvo muy difundido, como muchas cosas míticas y fantasiosas en la fuerza de la pandemia, es la vitamina D como preventivo para el COVID. Entonces y es una pregunta que hace el doctor Toquiza, ¿no?
Me gustaría sobre estas cosas que he comentado tus opiniones, por favor, Amparo. Bueno, en realidad, como usted dijo, la vitamina D, y como decía en un artículo, la vitamina D se utiliza ese término ya por costumbre, pero es una hormona. Esa ya pertenece, ya está dentro del sistema endocrino de vitamina D. Así es como ya se denomina actualmente. El segundo punto es cierto, o sea, en el embarazo y en la lactancia sí se debe suplementar la vitamina D siempre y cuando haya factores de riesgo. Eso es lo que en una de las recomendaciones de las asociaciones estaban por ahí, solo cuando haya riesgos. Y la tercera, en cuanto al coronavirus, pues se han publicado tanto vitamina D con coronavirus, pero nada está escrito, como nosotros sabemos, en coronavirus, pero lo están utilizando. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. No hay más Gracias, preguntas. Entonces continuamos con la siguiente charla.